Amén. Pues sean bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre los últimos capítulos de Éxodo que hemos estado meditando, hablando sobre preparar el lugar para la presencia de Dios. Cantábamos: que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. ¿Y cuántas veces hemos cantado eso? O tal vez hemos orado sabiendo que el estar juntos o el estar en esta comunión podemos sentir su espíritu, pero la casa realmente somos nosotros, la casa de Dios. Donde quiera que nos encontremos somos ese templo del Señor. Y yo quisiera que vayamos a la palabra de Dios en el capítulo 34 de Éxodo. Éxodo 34. Otros pasajes que vamos a tocar los leímos al principio, pero quiero ir a Éxodo 34, verso 27. Dios está renovando el pacto y bueno, a partir de aquí todo lo que están haciendo tiene un propósito. Dios está renovando el pacto porque en el capítulo 32 el pueblo había levantado un becerro y había adorado un becerro como si fuese Dios, pero a la manera de los pueblos paganos. Y entonces Dios vuelve a dar nuevamente la ley, llama a Moisés y dice en el verso 27: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. A pesar de que habían pecado, Dios seguía renovando ese pacto o mantenía su promesa hacia Abraham, Isaac y Jacob y ahora a sus descendientes. Verso 28: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, o sea, estuvo en ayuno. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y pedimos que a través de esta palabra nos estés ministrando, nos estés hablando, que llenes tu casa con la gloria tuya y que permitas que nosotros entremos a esa presencia y seamos transformados por tu misma gloria. Gracias, Señor, por este día en el que nos permites estar juntos y alabarte nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. A pesar de las dificultades, hoy podemos reunirnos y estar juntos. Y bueno, siguiendo todas las medidas de seguridad podemos estar juntos, pero hemos pensado que Dios está en medio de nosotros, no solamente en la iglesia, sino también cuando estamos en nuestras casas. Y cuando nos reunimos aquí, no es porque solamente en este lugar esté la gloria de Dios, sino porque Dios quiere manifestarse en esa comunión con su pueblo, como nos diría Primera de Juan. Esa verdadera comunión es con el cuerpo de Cristo, con sus hijos, pero también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este pasaje que acabamos de leer, Dios está renovando el pacto con Israel. Pero yo lo que quiero notar aquí es que para renovar ese pacto, o sea, habían pecado y Dios había dicho: los voy a destruir. Entonces Moisés intercede por el pueblo y Dios no los destruye, pero vuelve a darles el pacto. Y dice que estuvo Moisés 40 días y 40 noches sin comer ni beber, para que Dios nos revele su palabra y su voluntad. Como cuando meditamos también, es necesario que entremos a la presencia de Dios. Aquí Moisés ayunó prácticamente. Y si nosotros vemos el paralelo, cuando Jesús, antes de iniciar su ministerio, en Mateo nos habla desde el capítulo 3 que él fue bautizado. Después de ser bautizado, ¿qué pasó en el capítulo final del 3 y el 4? Él se va al desierto y pasa ¿cuánto? 40 días y 40 noches también en ayuno. ¿Qué era lo que buscaba? La presencia de Dios. Está haciendo un símil de lo que es Moisés. Es el antitipo de Moisés.
Moisés solamente era la imagen, pero Jesús está entrando y recibiendo la ley de Dios. De hecho, en el capítulo 5 y 6, 5, 6 y 7 de Mateo, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús empieza a darles el sermón del monte a todos los que le siguen. ¿Y qué está haciendo Moisés después de bajar con las tablas de la ley? Se las da al pueblo. Está renovando ese pacto. Claro, el pacto en Jesús es el nuevo pacto. Y lo que quiero que veamos es que para entender la palabra de Dios es necesario que entremos en esa comunión perfecta con Dios. Y dice en el verso 29 al final, que lo leímos, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La persona que entra a la presencia de Dios sí o sí va a ser transformada por el Señor. La persona puede rechazar la gloria de Dios, puede no creer a Dios, pero su vida va a seguir siendo la misma, o como el pueblo van a desviarse e irse tras los ídolos. Pero la persona que entra en la presencia de Dios y Dios le revela su palabra, puede entender esa palabra, su vida es transformada, que aún en lo externo Moisés reflejaba esa gloria de Dios. Pero esto es solo la introducción. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque cuando Dios hace esto con Moisés, no solamente quiere que Moisés entre en su presencia y revelarse a él, sino quiere revelarse a todo el pueblo. ¿Cuántos han entrado en la presencia de Dios? ¿O cuántos han recibido al Señor y han llorado, o sin llorar, pero han entrado en la presencia de Dios y sus vidas han sido transformadas? Amén. Muchos. Pero no quisiéramos que solamente nosotros experimentemos eso, sino que todos nuestros seres queridos, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros familiares, reciban esa bendición. Ahora, entonces Dios está llamando a Moisés y le dice, mira, no solamente le da los 10 mandamientos, le dice todo lo que debe hacer con el tabernáculo, todas las cosas a detalle, y qué personas debe llamar para que le sirvan. Y a esas personas que los está llamando, y es lo que quiero que veamos ahora, Dios empieza a llamar no solamente a Moisés, sino a cada uno, o a personas especiales, voy a decirlo entre comillas especiales, porque Él quiere que le sirvan. Vamos al capítulo 35. Capítulo 35, verso 10. Y Dios está llamando a personas para que le sirvan, pero Dios quiere que esas personas sean de cierta manera. En el verso 10 del capítulo 35 dice: todos los sabios de corazón de entre vosotros vendrán y harán las cosas que Jehová ha mandado. ¿Quiénes podían entender la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le había mandado? Poner en obra ese diseño tan hermoso que Dios había puesto en la mente, en el corazón de Moisés, que Dios le reveló. ¿Quiénes lo podían hacer? Solamente los sabios de corazón. Y esta sabiduría de corazón no está hablando de esto, sino está hablando de aquellos que pudieran poner su corazón bajo el gobierno de Dios, que antes de dejarse guiar por su voluntad, sus emociones, pudieran seguir la dirección exacta de Dios. Y voy a irme rápido porque son varias cosas que Dios estaba pidiendo de estas personas. Y entonces va a ser un listado de todo lo que deben hacer, y lo deben hacer conforme al diseño que Dios les dio. Capítulo 35, verso 11 al 19, no lo voy a leer. Entonces ahí le dice todo lo que deben hacer en el tabernáculo, el altar, las vestiduras, bueno, todo a detalle. ¿Qué es lo que deben hacer? Pero aparte de tener un corazón sabio, en el capítulo 35, verso 21, también dice que Dios puso un corazón dispuesto, o puso voluntad en estas personas, inclusive para ofrendar, no solamente los que iban a servir, sino los que iban a ofrendar. Leo el capítulo 35, verso 21. Dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. O sea, ¿quiénes vinieron? ¿Fue obligado? ¿Fue algo impuesto? Dice que vinieron aquellos que el Señor había puesto voluntad en su corazón. Verso 22: y vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, arcillos, anillos, etcétera. Va a decir todo lo que trajeron. Pero al final dice
de ese verso, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. O sea, traían algo preciado, pero era en su corazón. Ahora, muchos utilizan estos versos o estos pasajes para decir, pues traigan todo al Señor, ¿no? Y empiezan a pedir. Pero creo que hay algo más preciado que el oro, la plata, el bronce o las cosas preciosas que podemos tener materiales. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Algo que es más valioso, nuestro corazón. Vamos al verso 29 en el mismo capítulo. Todos los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, lea conmigo, corazón voluntario, para traer toda obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Dios recibe aquello que es voluntario. Dios no está exigiendo nada. No te obliga a recibirle, no te obliga a darle. Pero hasta aquí parecería que es el corazón del hombre que es sabio, que tiene voluntad para servir al Señor. Pero también vemos en el capítulo 35, verso 30, que Dios llama a personas llenas del Espíritu de Dios, de sabiduría e inteligencia, para que hagan, para que les sirvan, para que elaboren todo lo que Dios ha mandado. Dice el verso 30: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Hasta aquí, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Personas sabias, con un corazón voluntario, llenas del Espíritu de Dios, para hacer, para dar, o sea, aún para dar. Estaba pidiendo esto. Pero en el capítulo 35, verso 34, no me estoy quedando corto, sino enseguida volveré a tocar otros versículos. ¿Cómo es que Dios está haciendo esta obra en ellos? En el capítulo 35, verso 34, dice de esta manera: y ha puesto en su corazón el que puedan enseñar. Y estas eran personas también generosas a las que Dios llamó. Pero ¿en qué eran generosos? Para enseñar a otros lo que debían hacer, conforme a lo que Dios había mandado. No era el diseño solamente de ellos, no era lo que ellos quisieron hacer, lo que les surgió en el corazón, ahora lo veremos, la sabiduría o el espíritu de ellos, sino que Dios había puesto en ellos, que es el siguiente punto que veremos. Dios había puesto en ellos, pero también les puso un corazón generoso para enseñar a los otros que hicieran exactamente lo mismo que Dios había mandado. Entonces, veamos en el capítulo 35, verso 35, donde no es el hombre, no es la capacidad o la voluntad o la inteligencia humana que permite hacer la obra de Dios, sino es Dios que está poniendo su espíritu. Dice el verso 35, y los ha llenado. Dios es el que los había llenado. ¿De qué, hermanos? De sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención. Entonces era Dios el que los había llenado de ese corazón sabio. Capítulo 36, verso 1: así pues, Bezaleel y Aholiab. Bezaleel era como el arquitecto a cargo de todo, y Aholiab era el artesano experto en hacer las cosas delicadas. Y dice que Aholiab, y todo hombre, lea conmigo, sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. Todos los que Dios estaba llamando, como eran sabios de corazón, llenos del Espíritu de Dios. Y eso me recuerda a Hechos capítulo 6, cuando después de que la iglesia ha crecido, entonces hay discusiones entre ellos por diferencias, porque no se atienden ciertas cosas, y reclaman a los apóstoles. Y los apóstoles dicen: no es justo que nosotros dejemos de orar y de enseñar la palabra de Dios, porque estamos ocupados todo el tiempo en eso, para dedicarnos a servir a las mesas. Entonces llamaron a hombres que tenían características, pero la principal de ellas era que estaban llenos del Espíritu de Dios.
eran conocedores de la palabra de Dios. Y tercero, eran de buen testimonio. No hay diferencia, ¿verdad?, para servirle, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Y qué seguirá pidiendo hoy a nosotros? Lo mismo. Pero no es algo que tú generaste o que eres tan bueno o tan santo que puedes servirle al Señor, sino que Él te llamó y Él te va preparando, te va moldeando para servirle. Ahora, ¿por qué Dios pedía esto? Y dice en el mismo 35, capítulo 35, verso 35, dice: y los ha llenado de sabiduría de corazón, lean conmigo, para que hagan toda la obra de arte y de invención. Esto tenía un propósito, para que hagan lo que Dios había mandado. Continúo leyendo: y de bordado de azul, en púrpura, carmesí, en lino fino y en tela. Y al final, para que hagan todo labor e invención, e inventen todo diseño. Dios los había llenado para que hicieran la obra de Dios. Y en el capítulo 36, verso 1, que también leímos hace un momento, dice que los llenó de corazón sabio. Les dio sabiduría e inteligencia. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Es para que el hombre se enaltezca, para que el hombre busque su propio beneficio, para que los demás lo reconozcan. No, dice, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, para servir al Señor. No era para mí, no es para ganar algo, es para servir al Señor, para levantar su tabernáculo. Dice enseguida el verso 1: harán todas las cosas que ha mandado a Jehová. Por eso debían de tener un corazón lleno del Espíritu de Dios para hacer lo que Dios había mandado, no lo que ellos querían. Cuando nosotros meditamos, ¿se da cuenta que es esto lo que hacemos? Entramos a la presencia de Dios, Dios nos moldea, se revela a nosotros, porque Él quiere que nosotros hagamos la obra suya, porque Él quiere que le sirvamos conforme al corazón que Él ha puesto en nosotros. Verso 8 del capítulo 36 dice: todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. Y nos va a dar las medidas. ¿Quiénes fueron los que hicieron ese tabernáculo tan precioso? Los sabios de corazón. Nosotros estamos levantando, según Pedro, el apóstol Pedro, un tabernáculo espiritual. Somos piedras vivas para levantar un tabernáculo al Señor, claro, de manera espiritual. Nosotros somos ese templo donde el Señor habita. Entonces, ¿qué necesitamos para que el Señor construya ese templo en nosotros? Un corazón lleno de sabiduría suya, de su espíritu, voluntario, generoso. Porque lo mismo que Él está haciendo en nosotros, lo va a hacer en aquellos que vendrán después. Ahora, capítulo 35 que vimos y el 36 nos dice que hay un propósito. Dios había mandado y de esa manera ellos lo hicieron. Pero vamos al verso 32 del capítulo 39. Capítulo 39, verso 32. Estos hombres y mujeres sabios de corazón, voluntarios, dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. El tabernáculo donde Dios quería reunirse con su pueblo. ¿Para qué? ¿Se acuerda que lo vimos? Para que Dios les hablara su palabra. Dice que terminaron este tabernáculo de reunión e hicieron los hijos de Israel, lean conmigo, como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y aquí ya me dice algo, hermanos. No solamente fue Aholiab, fue Bezalel, los hombres sabios, sino aquí dice que los hijos de Israel. Está diciendo todo el pueblo ahora es el que había hecho como Dios le había mandado. Primero fue Moisés, luego fueron hombres sabios llamados por Dios, voluntarios. Y ahora, aunque sabemos que tal vez literalmente no todo el pueblo puso las manos para hacerlo, pero contribuyeron y muchos estuvieron trabajando. Y entonces dice: todos los hijos de Israel, todo el pueblo hizo como Dios
lo había mandado. Verso 33. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus basas, sus barras, sus columnas, sus basas. Y yo creo que usted se cansó de leer tantas veces cuando estuvo meditando que decía cómo hacerlo, y muchas cosas ni sabemos qué son, ¿no? Hacían anillos, hacían cornisas que eran como molduras, y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué nos sirve todo eso? Realmente está dando detalladamente el diseño que Dios había dado, pero lo importante no está en eso. Verso 42 del mismo capítulo donde estamos, 39, verso 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Si lo que Dios pidió era tan detallado, ¿cómo lo hicieron? Como Él lo quería. Por eso es que Él les puso sabiduría e inteligencia y un corazón voluntario y generoso para enseñar a otros, porque no solamente Moisés lo iba a hacer, no era Oliab, no era Bezalel, era todo el pueblo que estaba levantando ese tabernáculo. Nos damos cuenta que fueron dirigidos. Dios había puesto su espíritu conforme a todo lo que Moisés mandó. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que habían hecho, como dice, como Jehová había mandado. ¿Y qué pasó cuando hicieron todo conforme a Dios, conforme al modelo, conforme al mandato de Dios? ¿Cómo termina el verso? Y los bendijo. ¿Queremos recibir bendición de Dios? No es que tengamos un coche nuevo, no es que tengamos una casa más grande, no es que trabajemos en lugar de 8 horas, 16 horas al día, que sí tenemos que esforzarnos y trabajar, pero pensamos que la bendición es llenarnos de cosas. Pero la bendición es, Dios nos bendice cuando hacemos todo conforme a lo que Él nos mandó. Y se da cuenta, leí todos estos versículos porque hablando juntamente con la sabiduría, la inteligencia que Dios les dio, que ellos hicieron, cada vez que leímos estos versículos hay una constante. Hicieron conforme a lo que Dios les mandó, conforme al modelo que Dios les indicó. Hicieron como Dios les dijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Hacer como Dios lo dijo, y entonces seremos bendecidos. ¿Y por qué pedía hacer esto tan, voy a decir, tan exacto, ¿no? Porque daba las medidas. Creo que los regiomontanos hubieran quedado, bendiciones a los hermanos de Monterrey, ¿no? Pero los regiomontanos hubieran quedado muy bien aquí, porque dice que todo lo medían en codos. No es cierto, hermanos de Monterrey, cuando fui allá me trataron muy bien. Todo era medido exacto. Y voy a hacer una alusión. Cuando después entran a la tierra, levantan un templo, y también ese templo tiene el mismo diseño y es hermoso, y la gloria de Dios desciende allí. Pero ese pueblo peca contra Dios y Dios los desecha, tanto que su presencia sale de ese templo, aunque fuera precioso, y dice que hasta el piso tenía oro, pero no tenía ningún valor porque la presencia de Dios ya había salido de ese lugar. Entonces son llevados en esclavitud a Babilonia, luego al imperio medo-persa, y después vuelven a Jerusalén después de 70 años y vuelven a levantar el templo. Pero dice que los que vieron el templo anterior lloraban porque este nuevo templo no tenía la grandeza del anterior. Pero ¿sabe qué? Más que una grandeza física, debían llorar porque no tenía tal vez la misma presencia de Dios. Lo que hace grande a ese templo no es lo sencillo como este lugar, o hay lugares muy grandes. No, es la presencia de Dios. Lo que hace que sea bendita la persona no es el traje que utiliza, no es el título que tenga, no es el reconocimiento de los hombres, es que tenga la presencia de Dios. Tú tienes la presencia de Dios. Y entonces, cuando había sido destruido ese templo, solamente le voy a dar el dato, en Ezequiel capítulo 40, en adelante, no lo lea porque son todos los capítulos siguientes, bueno, no lo lea ahorita, lo lee en su casa. Nos va a hablar
que Dios le muestra en visión a Ezequiel el templo, pero ese templo ya no existía, ya había sido destruido, arrasado. Pero le muestra un templo perfecto, pero ahora ese templo también estaba distribuido en la tierra de santa, en el monte santo, y estaba en igualdad de medidas, y le da las medidas y todas son exactas. ¿Qué es lo que Dios estaba revelando ahí? La perfección de ese lugar. ¿Por qué Dios estaba pidiendo estas cosas perfectas, santas o tan especiales? Y esta es la razón. Vamos al siguiente punto. Entonces, ¿por qué Dios preparó a esas personas para construir ese tabernáculo? Y pidió o les dio su espíritu y pidió que lo hicieran conforme a un modelo especial. ¿Por qué era tan importante que lo hicieran así y no de otra manera? Y eso también debe contestarnos el por qué Dios pide algo a nuestra vida y por qué no debemos hacerlo como nosotros queremos, sino como Él lo pide. Vamos al capítulo 39, verso 30. Aun cuando construyeron todo conforme al modelo, vea lo que siguen haciendo. 39:30. Cómo van levantando y purificando todo el tabernáculo de reunión. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, era lo que el sacerdote llevaba aquí sobre la mitra, y escribieron en ellas como grabado de sello: santidad a Jehová. En otras versiones decía: eres santo para Dios. Le recordaba eso al sacerdote y al pueblo, para que siempre, el sacerdote no lo veía. ¿Quiénes lo veían? El pueblo. Cuando se presentaba el sacerdote: tú eres santo para Dios. Verso 31. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarle sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora vaya hasta el capítulo 40, verso 1. ¿Qué es lo que hacen? Entonces ya le visten las vestiduras sacerdotales, que tenía piedras preciosas, oro, lino fino, azul. Se había lavado el sacerdote. Y bueno, todo estaba puesto para una fiesta. Capítulo 40, verso 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Terminaron todo y ahora deben levantar esa carpa o esa tienda, el tabernáculo de reunión. El tabernáculo, ¿se acuerda que lo estuvimos viendo? Donde yo me voy a reunir con ustedes. ¿Por qué debía ser así? Porque en ese lugar Dios se quería reunir con su pueblo. Dios nos está llamando y quiere reunirse con nosotros. Verso 3. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con velo. O sea, están armando el tabernáculo y están metiendo las cosas. Como cuando usted llega a una casa nueva. No sé si alguien ha comprado casa. Bueno, yo no he comprado casa, pero si ha llegado a una casa y está desocupada, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? Limpiar. Y después de que limpió, empieza a meter sus cosas, ¿o no? Pues era lo que Dios estaba haciendo. Construyó ese lugar, lo limpió y luego empieza a meter todo aquello que iba a servir para reunirse con su pueblo. Capítulo 40, verso 4 primero. Meterás la mesa y pondrás en orden, meterás también el candelero y le encenderás sus lámparas. Ahora sí, verso 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios. Lea conmigo: y será santo. Dios llamó a hombres llenos del Espíritu, prepararon todo, levantaron algo hermoso conforme a su diseño, y después de que lo terminó, lo ungen con aceite para que sea santo. ¡Qué dedicación para este lugar! Verso 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Lea conmigo: y santificarás el altar y será un altar santísimo. O sea, todas las cosas, aunque eran de oro, aunque eran de bronce, de plata, las están purificando. Verso 11. Asimismo ungirás la fuente y sus bases y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea
mi sacerdote. Mire, aunque eran hombres sabios e hicieron todo hermoso, parece que Dios no estaba o más bien no era suficiente, sino Dios hace que todas estas cosas sean purificadas y santificadas. No es solamente que también hacemos las cosas. Ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo preparo? No, Dios quiere purificar, santificar todo lo que hemos hecho. Y voy a continuar porque hay algo bien hermoso en esto. Verso 17. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido y todo se terminó y está santo, preparado. Verso 25. Pero vea cuál era la razón. ¿Por qué Dios pidió todo esto? ¿Por qué Dios preparó a la gente? ¿Por qué Dios santifica después de que se ha levantado el tabernáculo cada cosa? Verso 25. Y encendió la lámpara delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Prácticamente lo inauguró, encendió las luces e iba a empezar el servicio, a funcionar ese lugar como el lugar de reunión. Verso 34. Entonces, cuando todo estuvo terminado, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Por qué Dios había pedido todo esto? ¿Por qué Dios había preparado así a las personas el lugar? Porque Dios quería habitar allí en medio de ellos. Verso 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y los últimos versos no los voy a leer, pero cuando esa gloria de Dios estaba allí, llenó ese lugar. Recuerda aquel pueblo que pecó y que Dios lo iba a destruir. Dios renueva el pacto, los prepara, levanta un tabernáculo hermoso, los santifican a los sacerdotes, y después de que está todo terminado, la gloria de Dios desciende. Y los últimos versículos dice que Dios los dirigía desde ahí con esa nube. Si se levantaba la nube, ellos se movían. Si se estaba allí por mucho tiempo, ellos no se movían. Dios quería dirigir a su pueblo. Esto es otro tema, pero Dios quería dirigir a su pueblo. Por eso preparó a las personas e hizo todo santo. Ahora quiero ir al Nuevo Testamento y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 6. Tendría que hablar también de Pedro, que somos templo, etcétera, pero quiero que lleguemos a este punto. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí está hablando de aquellos que están condenados. No erréis, aquellos que viven en el mundo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, está diciendo, los que viven de esta manera no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué relación tiene esto con lo que estamos viendo? Continuemos viendo el verso 11. Y esto erais algunos. Dice que ¿cómo éramos? Como estos, éramos fornicarios, éramos idólatras, éramos adúlteros, éramos afeminados, nos echábamos con varón. Bueno, no, yo no, pero está diciendo ni los ladrones, o sea, éramos ladrones, ni los avaros, dice que éramos avaros, ni los borrachos, dice que éramos borrachos, ni los maldicientes, dice que éramos de esta manera maldicientes, ni los estafadores, así éramos, y no heredarán el reino de Dios. Pero el verso 11, y esto erais algunos, pero lea conmigo, mas ya habéis sido lavados. O sea, regreso, el pueblo que pecó estaba condenado a muerte, pero ¿qué hizo el Señor? Renovó el pacto con ellos. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué hermanos? Santificados. Nos está hablando como todos estos utensilios, como los sacerdotes que fueron lavados y santificados para el Señor. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Él puso entonces en nosotros su Espíritu. Aunque fuimos, ya no somos. ¿Por qué haría esto el Señor? ¿Para qué? Según lo que hemos visto en Éxodo, porque Él quiere que levantemos un tabernáculo santo para Él y le sirvamos, porque Él quiere hacer descender su gloria sobre nosotros. Verso 19 del mismo capítulo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué hermanos?
templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Dónde está ahora la gloria de Dios? ¿Dónde, hermanos? En nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. O sea, todo ese valor que se ve allá, el oro y todo. Dice, no es tanto lo que ellos dieron. Eso, lo que yo pagué es más que todo ese oro, para que ustedes fueran lavados, para construir un templo. Jesús lo hizo por nosotros. Ya habéis sido lavados, ya han sido comprados por precio. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Lucas capítulo 21, verso 27. Estos capítulos, o estos versos más bien de Lucas, tanto como en Marcos 13 y Mateo 24 y 25, nos van a estar hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, pero también nos van a dar algunas señales de la venida del Señor Jesús, o nos va a decir, así será la venida del Señor. Pero están hablando primero de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Porque ya no va a ser ese templo que va a ser levantado o destruido, un templo físico, sino un templo celestial que levanta el Señor Jesús. Y ahora, ¿se acuerda cuando terminaron de construir el tabernáculo? ¿Qué hubo? Cuando lo hicieron conforme al mandamiento de Dios, descendió la gloria de Dios en una nube. Capítulo 21, verso 27. Vea esto. Entonces verán al Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, que vendrá en una nube. ¿Qué representaba esa nube? La gloria de Dios. Esto no quiere decir que nosotros lo veamos y que ahí viene una nube y viene volando Jesús, no. No está diciendo eso, sino como se manifestó la gloria de Dios, así se va a manifestar la gloria de Jesús. Jesús en su gloria. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos o estén firmes y levantad vuestras cabezas. Lean conmigo, porque vuestra redención está cerca. También les dijo en el verso 29 una parábola. Mirad a la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y qué recomendación nos hace en el verso 36? No sabemos cuándo será esto. Mucha gente está diciendo, mira los terremotos, mira la pandemia, mira esto. Jesús viene mañana, viene en un mes. Y hay gente que se atreve a dar fechas. No sabemos si Jesús venga en un mes, en un año, en 100 años. No sabemos. Pero ¿qué recomendación nos da Jesús? Cuando veas todas estas cosas, es solamente para alertarte y que tú estés listo y que sepas que tu redención viene. Verso 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos, como llenos de sabiduría, de su presencia, del corazón de Dios, por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, y que puedas entrar ¿a dónde? A la presencia o a la gloria misma de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios preparó todo esto tan perfecto, tan santo? Porque quería purificar a su pueblo y que su pueblo se acercara a Él. Pero todo eso es solamente imagen de lo que Dios estaba preparando para que su iglesia pueda estar en la misma presencia de su Hijo Jesucristo. Jesucristo está preparando una novia, un templo, un tabernáculo en el cual Él pueda morar. Y lo que nos está pidiendo a nosotros es, después de haber hecho todo conforme a la presencia de Dios, primero entra a su presencia, recibe la revelación de la palabra de Dios, prepara todo conforme a lo que Dios te mandó, santifica todo, y entonces Dios te va a bendecir. ¿Cómo? Su presencia morará en tu vida.
¿Cuántos quisiéramos que la presencia de Dios more en nuestra vida? Pues es tiempo, hermanos, que veamos. Hemos sido salvados, hemos sido perdonados. Dios nos ha renovado y nos ha dado un nuevo pacto a través de Cristo. Es tiempo que empecemos a caminar como ese pueblo escogido por Dios. Vamos a orar y vamos a estar en la presencia de Dios. Los que están aquí podemos ponernos en pie y agradecerle a Dios, levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias. Padre, te damos gracias por habernos llamado, porque estamos en tu presencia. Gracias por tu bendición. Gracias porque no ha sido ni siquiera nuestra voluntad o nuestro espíritu o el que nosotros quisiésemos hacer algo perfecto. Has sido tú el que has puesto espíritu, sabiduría, corazón voluntario, el que ha dado todo para hacerlo, y después de haber hecho todo conforme a tu voluntad, muy detallado, aún así tú mismo has santificado ese lugar con tu gloria. Así que, Señor, nosotros queremos que este lugar, así como cantamos hace un momento, que se llene tu casa con tu gloria. Así queremos que cada corazón, cada hogar sea lleno con tu gloria perfecta, con tu santidad. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que tenemos muchas luchas, pero nosotros te pedimos que nos llenes con tu espíritu, nos fortalezcas, que podamos enfrentar toda dificultad. Y entonces, después de haber acabado toda esa obra, ya no es la obra que nosotros hacemos, es la obra que tú haces en nosotros. Este templo tan humilde, o este templo que va a deshacerse cuando muera, aún este templo sirva para que tu Espíritu Santo more, para que tú nos uses. Señor, bendice a tu iglesia que está aquí presente, bendice a los que están a distancia. Pero queremos que, Señor, este templo, por más sencillo que sea, albergue el tesoro más grande que puede haber: la misma gloria de Dios, el mismo Espíritu de Dios. Que Jesucristo more en nosotros, que tu palabra, tu gobierno esté sobre nosotros, y que aun cuando salgamos de tu presencia, la gente pueda ver la obra que estás realizando en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú sigues obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Es un gozo que podamos estar juntos, y nosotros tenemos que ser ese templo o esos siervos del Señor. Amén.